Vamos a responder una pregunta sobre la verdad de la Biblia. We're going to answer a question about the truth of the Bible. Un hermano pregunta si es posible A brother is asking if it's possible hablar con los muertos. to speak to people that are dead. Si es posible hablar con alguien que ya murió, que ya falleció. To speak to someone that already died. De acuerdo con la Biblia, According to the Bible, primeramente Dios prohíbe intentar hablar con los muertos. firstly, God prohibits you to even try to talk to the dead. Los mandamientos de Dios nos dicen que no debemos intentar ni tener personas que busquen hablar con aquellos que han muerto. The commandments of God say that we should not seek to speak to those who are dead. Vamos a leer esto en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Deuteronomy chapter 18, verse 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter go through the fire, ni quien practique adivinación, or that uses divination, ni agorero, or an observer of times, ni sortílego, or an enchanter, ni hechicero, or a witch, ni encantador, or a charmer, ni adivino, or a consulter with familiar spirits, ni mago, or a wizard, ni quien consulte a los muertos. or a necromancer. Versículo 12. Verse 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. For all that do these things are an abomination unto the Lord. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios And because of these abominations, the Lord thy God echa estas naciones delante de ti. has thus dried them out before thee. Entonces es claro que el Señor da mandamiento que no debemos buscar hablar con los muertos. It is clear that we should not seek to speak to the dead. Es pecado cuando alguien procura hacerlo. It is a sin when someone is seeking to do it. La religión espiritista The religious spiritism, es una falsa religión que es en contra de los principios de Dios. it's a false religion because it's against God's principles. Y ellos enseñan a comunicarse con los que han fallecido. And they teach to communicate with those who are dead. No solamente es un pecado de acuerdo a la ley de Dios, Not only it is a sin according to the law of God, pero conforme a una enseñanza del Señor Jesús but according to a teaching of the Lord Jesus que el Señor dio en su ministerio, that the Lord gave in his ministry. en esa enseñanza el Señor habló de cómo es la vida después de morir. In that teaching, the Lord said, how is life after we die? En ella podemos ver si es posible que los muertos puedan hablar con los vivos. And in that we can see if it's possible for the people who died to speak. Vamos a ver esta enseñanza del Señor. Vamos a leer en el Evangelio según el apóstol Lucas capítulo 16 Luke chapter 16, y comenzamos del 19, from verse versículo 19. 19. From verse 19, En esta historia el Señor Jesús habla de dos personas. the Lord in the story speaks about two people. El Señor habla de un rico, The Lord speaks about a rich man habla de un pobre llamado Lázaro and a poor man called Lazarus. y el Señor dice que Lázaro pasaba muchos días sentado cerca del rico. And the Lord says that Lazarus was sitting by the rich man. Y Lázaro era pobre, no tenía con qué comer y tenía enfermedades. And Lazarus had diseases and was poor. Y el rico podía ver esto, pero el rico solo hacía banquetes y todo era para él. And the rich would see this, but he would do banquets and everything was for him. Muere Lázaro Lazarus dies, y nos dice el Señor que Lázaro es llevado por los ángeles del Señor al seno de Abraham and the Lord says that he is taken by the angels to where the Lord is, a descansar. to rest. Pero el rico es sepultado y él despierta en otro lugar. But the rich man wakes up in Vamos a ver another place. Lucas capítulo 16 Luke chapter 16, y vemos el versículo 23. verse 23. Y en el Hades alzó sus ojos. And in hell he lifted up his eyes. Eso es el rico. That's the rich man.
El Hades es un lugar de tormento. And that place is a place En el of Hades torment. alzó sus ojos estando en tormentos And in hell he lifted up his eyes, being in torment. y vio de lejos a Abraham And seeth Abraham afar off, y a Lázaro and Lazarus en su seno. in his bosom. Vamos a continuar. Let's continue. Vamos a leer hasta el 31, versículo 24. Into verse 31, verse 20. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. And he cried and said, Father Abraham. Este es el rico que murió, ve a Abraham de lejos y le grita, lo llama. This is the rich man, he calls to Father Abraham. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Father Abraham, have mercy on me. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. porque estoy atormentado en esta llama. For I am tormented in this flame. Versículo 25. Verse 25. Pero Abraham le dijo, But Abraham said, Hijo, Son, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, remember that thou in thy lifetime received thy good y things, Lázaro también males, and likewise Lazarus evil things. pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. But now he is comforted, and thou art tormented. Versículo 26. Verse 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, de manera que los que quisieran pasar de aquí a Sí. vosotros no pueden, so that they which would pass from hence to you cannot, ni de allá pasar acá. neither can they pass to us. Versículo 27. Verse 27. Entonces le dijo, Then he said, te ruego pues, Padre, I pray thee for Father, que le envíes that thou wouldest send a la casa de mi padre. him to my father's Le house. dice Abraham, envía entonces a Lázaro. Abraham said, then send Lazarus. Versículo 28. Verse 28. Porque tengo 5 hermanos, 5 Bueno. hermanos que no habían muerto, 5 brethren that had not died, para que les testifique, that he may testify unto a them, fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. lest they also come into this place of torment. Y Abraham le dijo, Abraham said unto him, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. They have Moses and the prophets, let Entonces, him presta hear. atención. Pay attention. El rico, habiendo muerto y estando en el lugar de tormento, The rich man dying and being in the place of torment, en el Hades, in Hades, él no simplemente dice, yo de aquí voy a ir a la casa de mi padre, he doesn't say, I simply will go from here to my father's house. como enseñan los que dicen que van a hablar con los muertos. Like those who say that they can speak to the dead. Si fuese así, este rico, el Señor Jesús hubiese dicho que el rico solo decía, voy a ir allá. If it was like that, then the Jesus would have said that the rich Yo man voy a ir must go. entonces donde están mis 5 hermanos. That then he would go where his 5 brothers Él no are. podía ir He couldn't go. donde él estaba, él no podía salirse de allí para ir a donde los hermanos, para ir a la casa de su padre. He couldn't go to his father's house. Por eso él le pide a Abraham, entonces yo no puedo, envía a Lázaro. Since I cannot send Lazarus Envía a Lázaro para que hable con mis familiares que están vivos, to speak to my family members that are alive, mostrándonos que el Señor nos enseña que cuando se ha muerto, showing us that when he had died, la persona no puede ir y estar hablando con el que está vivo. the person cannot go and speak to the one who is alive. Ahora, el rico estaba en el Hades Now, the rich man was in hell, y Lázaro estaba en el seno de Abraham. and Lazarus was in the bosom. El rico sabía que él no podía ir, The rich man knew he couldn't go, pero él dijo, bueno, quizás Lázaro puede ir. but he said, maybe Lazarus Mire lo can que le go. responde Abraham. Look what Abraham said. Él entonces dijo, versículo Abraham, 30, verse 30. no, padre Abraham, And he said, nay, Father Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, but if one went unto them from the dead, se arrepentirán. they will repent. Versículo 31. Verse 31. Mas Abraham le dijo, And Abraham said, si no oyen a Moisés if they hear not Moses y a los profetas, and the prophets, tampoco se persuadirán, neither will they be persuaded, aunque alguno se levantare de los muertos. though one rose from the dead. Dándole a entender que Lázaro, estando muerto, Making it clear that Lazarus being dead no es la manera que Lázaro podía ir donde los familiares. is not the way that Lazarus can go to speak Para to the que family. pudiera alguien de los muertos hablar con los vivos, tenía que ser levantado de los muertos, tenía que resucitar. For someone to speak, they will have to resurrect El Señor first. nos enseña que los muertos no pueden hablar con los que están vivos.
The Lord teaches us that those who have died, they cannot speak to those who are alive. Esa es una falsa enseñanza. It's a false teaching. Dios prohíbe hablar con los muertos God prohibits to speak to the dead, y Dios no permite que los muertos estén hablando con los vivos. and God does not allow for the people that are dead to speak to the ones who are alive. ¿Con quién entonces es que hablan los espiritistas, los brujos, los hechiceros, los mediums? Then what do the mediums and the witches you speak to? ¿Con quiénes ellos hablan? Porque ellos muchas veces hablan con unos seres Because they do speak to beings, y esos seres conocen cosas. and those beings know things. ¿Con quién si no es con los muertos? With whom if it's not with the Vamos a dead? leer en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Primera carta a los Corintios. 1 Corinthians chapter 10, verse 20. Antes digo Before I said que lo que los gentiles sacrifican, that the things which the Gentiles sacrifice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. they sacrifice to demons and not to God. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. And I would not that ye have fellowship with demons. Lo que los gentiles, The Gentiles, la gente que no tiene una relación con el Dios de la the Biblia. people that don't have a relationship with God of the Bible. La Biblia nos enseña, esa gente lo que a los que sirven, a los que sacrifican, a los que ellos le dan servicio, Those people who they give service to es a los demonios. is to demons. Ellos creen que están hablando con muertos y son espíritus malos, son demonios. They think that they're speaking to the dead, but it's actually demons. La Biblia nos dice, es a los demonios a quienes ellos le sacrifican y no a Dios. They sacrifice to demons, not to God. No es a los muertos, And it's not to the dead people, no es a Dios, and it's not to God. es a los espíritus malos. It's to the evil spirits. Muchas veces cuando la gente se le explica esto, Many times when people are taught se this, preguntan, they ask themselves, ¿por qué es que entonces cuando los que consultan a los muertos, dicen que consultan a los muertos, why then those who consult the dead say, cuando los consultan, los que hablan saben cosas del vivo, why then those they speak things of the person that is alive? saben cosas que solo el vivo sabe. That they know things only the person that one is alive would know. ¿Por qué? Why? Porque los demonios, Because demons, de acuerdo con la Biblia, according to the Bible, cuando ellos habitan entre la gente, when they are around people, cuando ellos están en los lugares celestes y están entre la gente, when they're in heavenly places and around people, ellos conocen, están viendo, están escuchando, conocen cosas de la gente que está viva. they know, they see the things that Vamos a people comprobar esto. is proven. Vamos al capítulo 19 de Hechos, versículo 13. Acts chapter 19, verse Hechos 13. capítulo 19, versículo 13. Acts chapter 19, verse 13. Y vamos a leer hasta el versículo 15. Until verse 15. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes Then certain of the vagabond Jews, exorcists, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús took upon them the name of the Lord Jesus, sobre los que tenían espíritus malos, upon those who had evil spirits, diciendo, saying, os conjuro por Jesús, we adjure you by Jesus, el que predica Pablo. whom Paul preaches. Versículo 14. Verse 14. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, And there was 7 sons of one Siva, jefe de los sacerdotes que hacían esto. a Jew and chief of priests which did so. Versículo 15. Verse 15. Pero respondiendo el espíritu malo, And the evil spirit answered. espíritus malos sí hablan, The evil spirit los speaks. muertos no, pero los espíritus malos sí. The evil spirit can speak. Respondiendo el espíritu malo dijo, And the evil spirit answered and said, a Jesús Jesus, conozco I know. y sé quién es Pablo. And Paul, I know. ¿Por qué? Why? Porque los demonios, ellos están en los lugares, usted no les puede ver, Because the demons are in places you cannot los see them. ángeles de Dios también, The angels of God too. y los ángeles y estos espíritus malos, And these evil spirits, ellos están viendo a la gente, they're looking at people. ellos están escuchando lo que hablan, viendo lo que hacen. They're hearing what they do, what they talk. Luego entonces llega una de estas personas que dicen consultar los muertos And later a person says that they consult the dead. y le hablan con el espíritu malo, And they speak to the evil y spirit. el espíritu malo responde lo que conoce de la persona, And the evil spirit responds to what they know of the person. porque ellos conocen
a la gente. because they know people. Ellos están alrededor de la gente. They are around people. Y engañan entonces estos espíritus malos And these evil spirits then lie. al hechicero They deceive the y al witchcraft que le paga al hechicero para que, haciéndole creer que va a hablar con los muertos. and the one that pays that person because they think they will speak to the dead. Es un espíritu malo. It's the evil spirit. Dios ha prohibido, God has prohibited. Dios dice que es pecado buscar hablar con los muertos. God says it's a sin to speak to the dead. Y el Señor Jesús nos enseña, los muertos no pueden hablar con la gente. And the Lord Jesus says that the people who are dead cannot speak to Los people. espíritus malos sí, But the evil spirits can, pero solo para engañar. but only to deceive. Entonces, hermano, de acuerdo con la Biblia, no es posible hablar con alguien que falleció. Therefore, brother, it's not possible to speak to someone who died. Con Dios sí podemos hablar, With God, yes, we can speak. con el Espíritu de Dios podemos hablar. With the Spirit of God, we can speak. Y esa es la respuesta de la Biblia. That is the answer.